Listo, listo, pues sean todos bienvenidos. Esta noche vamos a tener una plática como siempre muy interesante. Y bueno, esta noche tenemos esta plática, La Guerra de los Sabios, una batalla por preservar la mecánica cuántica, con el doctor Franklin Uriel Parás Hernández. Él es profesor de cátedra del TEC de Monterrey. El doctor Uriel Parás es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica, administrador del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Enseguida hizo su maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Energética en esta misma institución. En el 2016 comenzó su doctorado en el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados y en diciembre del 2020 obtuvo el grado de doctor en Ciencia de Materiales por esta misma institución. Entre febrero y junio estuvo participando como profesor de cátedra de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, impartiendo materias para el Departamento de Física y actualmente trabaja como investigador de tiempo completo en el Centro de Tecnología e Investigación de la empresa Viacable para esta misma compañía. El doctor Uriel ha participado con charlas de divulgación para la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa con temas diversos en física, astronomía y astrofísica. Y pues esta noche tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros en la Sociedad Astronómica de México. Doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y también mucho gusto. Pues me da gusto estar por aquí. Y bueno, entonces yo vengo con una plática que es acerca de una historia que sucedió entre más o menos como los 1972, 73, hasta pues como la primera década del 2000. Y esta historia es acerca, bueno, los protagonistas principales son tres físicos en particular y es acerca de los agujeros negros. Pero ahorita vamos a ver que es algo todavía más allá, ¿no? Tiene aprendizajes muy importantes, también anécdotas y de todo, muy bonitos, muy padres. Bueno, voy a empezar con la charla y ya entonces al final, pues si quieren podemos tener unos minutos, un ratito para preguntas. Bueno, entonces aquí voy a dar inicio. Para esa historia nada más voy a mencionarles un par de ideas muy importantes de lo que es la relatividad general, esta teoría de Einstein. Seguramente todos aquí hemos oído hablar de ella en menor o mayor grado. Y esta es la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, la idea más importante para mi plática va a ser esta idea que se conoce como el principio de equivalencia. Si no necesariamente la idea más importante de la relatividad general, sin embargo, quiero empezar con esto. Entonces, el principio de equivalencia es lo siguiente. Digamos que es un hecho al que llegó Albert Einstein, o más bien es una descripción a la que llegó Einstein en 1907, que describe lo siguiente: no hay manera de distinguir entre la aceleración debida a una fuerza ficticia en un marco de referencia no inercial, es decir, un observador que va con aceleración. La primera parte de este enunciado está representada por la figura de la izquierda, en donde vemos al monito cómo va en un marco acelerado, es decir, no es un observador inercial, y está lanzando una pelota, ¿no? Lleva los propulsores puestos, por lo que siente una aceleración debido a una fuerza. No hay manera de diferenciar esta situación con la situación de estar en los efectos de un campo gravitacional, ¿verdad? Cerca de un objeto muy masivo, como por ejemplo en la superficie de la Tierra. Los efectos, o más bien la descripción muy local de ahí es como una superficie, es un espacio plano. Entonces, entre estos dos no va a haber ningún experimento o ninguna observación que se pueda hacer para poder diferenciar entre uno y otro. Por lo que Einstein llegó a la conclusión, o por lo menos esto es
Esto es curioso cómo lo ponen en la serie, quien ya la vio, esta serie de Genius en National Geographic, ahí explícitamente dice, no es tanto, o sea, más fuerte que una equivalencia, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Gravedad y aceleración es la misma cosa. Entonces, también ahí está la anécdota de cómo fue que a Einstein se le ocurrió este principio. He leído en algunos lugares que fue con el experimento mental este del elevador, como aparece en la serie. Sin embargo, también he leído por ahí que una vez estando afuera, vio a alguna persona subida en el techo y él se imaginó que cómo esta persona caía y al momento de estar equilibrada, pues no iba a sentir la diferencia entre ninguna de las dos situaciones y es lo que él llamó el momento más feliz de su vida. Eh, Hubo también un físico investigador del Caltech muy importante que se llamó Wheeler, John Wheeler. John Wheeler dijo también explícitamente, y fue algo muy reconocido, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Esto está, estas palabras de aquí están traducidas en las matemáticas de la ecuación de Einstein con estas dos letras mayúsculas que es la G y la T. La T sería la materia. Entonces, por ejemplo, bueno, dice la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Y la G, adentro de la G está la forma del espacio-tiempo. Entonces, como es proporcional una con otra, si modificas uno, se modifica la forma del espacio-tiempo, la forma del espacio, ¿no? De la curvatura en el espacio. Si modificas la curvatura del espacio o si tú le pones una curvatura determinada, vas a modificar la distribución de la materia y de la energía en esa región del espacio. Y esto es realmente, estas dos, tanto el principio de equivalencia como las ecuaciones de Einstein, pues son la esencia, por lo menos, de la mayor parte de lo que es la relatividad general. Entonces es una ecuación que describe realmente esta relación entre la materia, cómo está distribuida, y la forma del espacio-tiempo. Ahora, esta también es una idea importante para nuestra charla. Un efecto de la relatividad general es que en un campo gravitacional intenso, como en la vecindad de una estrella muy masiva, como una estrella de neutrones o el Sol, etcétera, pues hay un efecto que se le conoce como el gravitational redshift. Entonces, debido a la curvatura del espacio-tiempo, la luz se comprime o se expande. Si la luz se comprime, se va hacia los colores azul y violeta, porque lo que es del tamaño de la luz se aprieta, se hace más chiquita la longitud de onda. Si la luz se expande, entonces las ondas se hacen más, el espacio entre las ondas se hace más grande y se va hacia los colores como naranja y rojo. Esto es causado por cuerpos con gran masa, como el Sol y otros planetas. Se llama gravitational redshift. Ahora, como en el título bien dice, en esta historia entra tanto la relatividad general como de igual manera entra la otra teoría del siglo XX, la mecánica cuántica. Aquí también en una sola filmina quiero presentar bueno, más bien un par de ideas y una conclusión importante, ¿verdad? Que va a ser muy útil para lo que vamos a estar contando. Este de aquí es Max Planck. Max Planck podría ser el padre de la mecánica cuántica. Aquí está su fecha de nacimiento y la fecha en cuando murió, pero él en 1900 es cuando entra en escena. Antes, bueno, en 1900 o para ese año existía un problema que los físicos experimentales tenían pues en la cara, ¿sí? Era el problema de resolver qué pasaba con el cálculo cuando un cuerpo, cualquier objeto, por ejemplo aquí en la Tierra, como puede ser no sé, un metal, un material que sacas del horno, inclusive las paredes interiores de un horno, pues por estar a una cierta temperatura radian una energía térmica, ¿verdad? Que realmente son ondas electromagnéticas. Entonces, en ese tiempo existía el problema de describir cuál era la potencia, ¿sí? Cuál era la cantidad de energía que estos cuerpos podían emitir o absorber, ¿sí? Entonces había un modelo clásico que es esta curva negra, ¿sí? Aquí se puede ver cómo en esta curva negra, si quisieras cuantificar toda la energía, que significaría en términos técnicos integrar esta función, que sería sumar en todas las longitudes de onda,
pues aquí te va a dar una potencia emitida infinita. Se le conoció después como la catástrofe ultravioleta. ¿Por qué? Porque se veía como había una teoría clásica que fue de dos físicos, uno llamado James Jeans y el otro fue el muy conocido Lord Rayleigh. Ellos pusieron este modelo teórico que se empezaba a ajustar bien a las observaciones a longitudes de onda un poquito grandes, hasta por aquí. Sin embargo, cuando llegaba a longitudes de onda pequeñas para el espectro del visible, del azul y del ultravioleta, es donde ya no se pegaba bien a las observaciones experimentales. Por eso se le conoció después, lo llamó el famoso físico Ehrenfest, la catástrofe ultravioleta. También se le llamaba la catástrofe de Rayleigh-Jeans, ¿verdad? Pero entonces es un modelo clásico. Planck llegó y ahora sí que él convirtió todo esto en una revolución. Quién sabe cómo fue que salió de la caja, ¿no? O que tuvo un pensamiento fuera de la caja. Pero en lugar de decir que la energía se tenía que sumar como un espectro continuo, en un continuo de frecuencias, ¿qué tal si lo que hacemos es discretizar o más bien sumar o cuantificar la energía como paquetes discretos, no continuos, sino como cuantos de energía que dependerían de la frecuencia de la luz, ¿sí? En 1900 fue cuando plantea esta hipótesis, esta revolución de lo que es el nacimiento de la mecánica cuántica y resuelve el problema este de los, vamos a llamarlo así, de los infinitos, ¿no? O del cálculo infinito de la potencia irradiada por un cuerpo caliente. Esto se le conoció, o bueno, se le conocía como la radiación de cuerpo negro, y entonces, cuantizando la energía, él deriva en lo que ahora se conoce como la ley de radiación de cuerpo negro de Planck, que es la ley correcta. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto? Desde aquí ya se conocía, obviamente, y se pudo, la descripción ya fue formal con la mecánica cuántica, con lo que decía, con todo lo que hizo Planck, y después Einstein lo retomó, que cualquier cuerpo con una temperatura por encima de los 0 grados Kelvin, o sea, por encima del cero absoluto, va a emitir algo de radiación. Entonces, no importa si tenemos un hielo que sacamos de la nevera, va a estar a una cierta temperatura y va a emitir una cierta cantidad de radiación térmica. Eso es algo que proviene de la mecánica cuántica, así explícitamente, ¿sí? Esto también lleva a la conclusión, o bueno, ya se necesitarían ver un poquito más de cosas de mecánica cuántica o herramientas como el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero también juntos llevarían a la conclusión de que no puede existir, o sea, no existe nada que esté a la temperatura de 0 Kelvin, ¿sí? Todo en esta naturaleza o todo en el universo tiene una cierta temperatura, por más mínima que sea, y entonces eso significa que todo, hasta es muy conocido que, por ejemplo, el fondo cósmico de radiación que se encuentra en todos lados, que son los fotones estos primitivos cerca del Big Bang, inclusive tiene una temperatura muy, muy baja. Bueno, ahora sí. Entonces, la historia que vamos a contar comienza en el año de 1972. Esta anécdota se me hace bastante interesante porque este físico que murió en el 2015 se llamó Jacob David Bekenstein, y Bekenstein fue un físico que fue mexicano, americano e israelí. Mexicano porque nació en la Ciudad de México, muy, muy joven. Él se fue a Estados Unidos a estudiar, o sea, hizo toda su educación allá en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos. Él estuvo, si no me equivoco, estuvo en Caltech, y bueno, probablemente estudió en otra universidad, pero lo importante de él es, como muchos de estos físicos que entran a la historia, pues es el doctorado y el posgrado, ¿no? Entonces, él estuvo en Caltech bajo el tutelaje de John Wheeler, este físico gravitacional del que les hablé al inicio, y Jacob Bekenstein empieza a estudiar bajo John Wheeler, y este le da un problema, ¿sí? Déjenme primero les platico rapidito del tipo de problema que este le entrega a Jacob Bekenstein sobre los agujeros negros. Para este entonces, para el 72, ya Hawking ya estaba, bueno, obviamente él ya se había pasado de lo que había hecho en su tesis, ¿no? En Cambridge, a los primeros teoremas que él estaba trabajando en los agujeros negros. O sea, había ya dado
esto del área de los agujeros negros. No sé si ya había publicado el libro este que tiene con Ellis, pero ya estaba ahí Hawking también. Obviamente, pues en ese entonces hay que entender que no había ni internet, ni correo electrónico, ni nada de eso, pero bueno, lo que hace John Wheeler es le da el problema de la entropía de un agujero negro. O sea, si tenemos, por ejemplo, un cierto sistema, como puede ser una taza de té, a una temperatura, pues obviamente esa taza de té tiene una cierta entropía que se puede calcular y se puede determinar con cálculos y con fórmulas. Bueno, ¿qué pasa si tú metes esa taza de té o la arrojas a un agujero negro? Entonces, esa entropía obviamente queda en el agujero negro y queda en nuestro universo. Sin embargo, se creía en ese entonces que los agujeros negros podían tener entropía infinita. Entonces, por primera vez se hizo esta pregunta. Yo no sé qué tanto crédito tenga John Wheeler porque, bueno, obviamente, pues Bekenstein fue quien hizo el trabajo, pero él, vamos a decir que él fue el que se lo preguntó, ¿no? Él que fue el que tuvo el interés mayor en esta pregunta. Aquí quiero dar la definición de la entropía de un agujero negro. Hemos oído todos que hay muchas entropías. Está la entropía en la termodinámica, la entropía en la mecánica estadística, etc. Sin embargo, la entropía en un agujero negro pues es otra cosa particular también. Es la cantidad de información que puede ser almacenada en el horizonte de eventos de un agujero negro. ¿Sí? Entonces es una medición de la ignorancia, como en muchos sistemas, como por ejemplo en sistemas de información, ¿verdad? La entropía también mide algo así como la ignorancia. En los agujeros negros también es qué tanta información esconde el agujero negro en su horizonte de sucesos, pero a la cual obviamente pues no tenemos acceso. Entonces, él descubre que realmente un agujero negro no tiene entropía infinita como se pensaba, y él en su publicación de 1973, pues él establece o él sugiere que la entropía es proporcional al área de los agujeros negros. Esto tiene que ser tomado, no sé si, bueno, sí, obviamente como una sorpresa, ¿verdad? Pero como algo totalmente no trivial. En un sistema físico, aquí en la Tierra, en el laboratorio, en la naturaleza a la cual nosotros estamos acostumbrados, la entropía termodinámica tiene que ver, o más bien es función del volumen, ¿sí? Porque la entropía termodinámica y en mecánica estadística se define por el número de estados, vamos a decir, de arreglos de los estados microscópicos que tiene un sistema. Si el sistema aumenta en volumen, proporcionalmente al doble, obviamente la entropía va a aumentar al doble proporcional al volumen. Eso es en la naturaleza y en la termodinámica. Sin embargo, llegó a la conclusión de que en los agujeros negros no es proporcional al volumen que encierra la región de ese agujero negro, sino es proporcional al área que encierra al horizonte de sucesos, al horizonte de eventos. Esto lo hace Bekenstein en el 72 con John Wheeler. Y aquí muy cerca, aquí pongo esta fotografía, el año que viene ahí, de 1972, es el año de la fotografía. Y entonces este físico inglés, Stephen Hawking, ya había terminado su doctorado en Cambridge, pero obviamente no era tan conocido en este momento, por lo menos para este lado, en este lado del continente americano, pues no era muy conocido. Obviamente, pues ya había por ahí los ecos, ¿no? De una persona que había obtenido su doctorado en Cambridge bajo su tutor y que le habían diagnosticado esta enfermedad, ¿no? La esclerosis amiotrófica. Entonces, pues ya su nombre empezaba a sonar no solo por la física, sino también, ¿no? Era vamos a decir, el hombre, ¿no? Que iba a romper todas las barreras y las predicciones, ¿no? Malas en su contra. Pero en el 75, aquí es interesante cómo él sí sabía el trabajo de Bekenstein y cómo él no estaba a gusto con lo que había hecho Bekenstein en 1973. Entonces, de hecho, él en una conferencia en 2004 más o menos, él comentó la historia bueno, más bien en su libro, uno de sus libros en el de Breve Historia del Tiempo, comentaba que él lo que pretendía en ese momento era más bien probar que los agujeros negros no podían tener una temperatura, ¿verdad? O sea, era una locura que un agujero negro, hay que entender que en ese entonces
estaba la definición del agujero negro, venía desde atrás. Como, ¿qué era un agujero negro? Pues simplemente por su definición era algún cuerpo que debido a la intensa gravedad que tenía, al intenso campo gravitacional, nada podía salir de él cuando entraba al horizonte de sucesos, ni siquiera la luz, ¿verdad? Nada, ni siquiera la luz, ni siquiera el calor. Entonces, él decía, bueno, Stephen Hawking pues no buscaba que no iba a salir una temperatura, ¿no? Un cálculo para la temperatura de los agujeros negros. Sin embargo, él encuentra que sí, que los agujeros negros tienen una temperatura. Entonces, en este artículo, en este mismo artículo, aquí comienza todo con Stephen Hawking. Es el que prende la mecha y hace tres sugerencias muy audaces en su carrera, ¿no? No sé si este podría ser el momento más brillante de su carrera, probablemente, o por lo menos uno de los más brillantes o de los más remarcables. Los agujeros negros emiten radiación, o sea, esto, pues así como se oye, habrá sido una revolución, ¿sí? El primero en decir eso. Esos terminan, porque esta fue una conclusión de su trabajo, ¿verdad? Esos terminan, emiten radiación, entonces estos terminan evaporándose debido a esta radiación, imagínense. Y por lo tanto, eso también era una conclusión, a lo mejor no tan explícita en ese momento, pero Hawking ya lo sabía y los que entendían o los que estaban en esto, a lo mejor como Bekenstein, no, a lo mejor no había muchos en esto, pero empezaron a entender que Hawking decía que la información que cae a un agujero negro se pierde para siempre. Eso es una conclusión directa porque pues si cosas caen al agujero negro y esas cosas forman al agujero negro y esos terminan evaporándose, pues entonces, ¿qué le pasa a la información? Era una pregunta medio abierta, ¿sí? Entonces, a esto se le conoció como la radiación de Hawking. No tardó mucho en conocerse como la radiación de Hawking. En 1975, él entra al juego. Entonces, mientras tanto, también por acá, en otra parte no muy remota del mundo, desde donde estamos, en el 1972, Leonard Susskind, el segundo protagonista importante o de los más importantes de la historia, y Richard Feynman se encontraban en Nueva York, en Broadway. Richard Feynman había ido allá a Nueva York para algunos seminarios, no sé si en la Universidad de Cornell en la de Columbia a lo mejor, y Susskind como que quería interactuar con él, ¿no? Susskind obviamente era un muchacho, Richard Feynman ya era un señor con toda la experiencia y fue a buscarlo. Entonces, pudo tener una plática con Feynman, digamos que Feynman le vio algo a Susskind y tuvieron una plática en un bar de Broadway 3 años antes de que Hawking publicara su artículo sobre la evaporación de los agujeros negros. Susskind le insistía, ¿verdad? Que le diera argumentos, o más bien que le validara sus argumentos que traía ahí en mente. Él estaba con la mecánica cuántica. Susskind empezó como físico de cuerdas y me empezó con el modelo estándar de partículas, o sea, ahora sí que todas las partículas de las que estamos hechos, ¿no? Entonces, él quería una similitud, ¿no? O sea, decía, bueno, si él ya estudiaba la mecánica cuántica y decía, en la mecánica cuántica vamos a decir que la premisa o el eslogan, en ese momento el eslogan de la mecánica cuántica era, algo así como que todo puede suceder, ¿no? O sea, bueno, obviamente hay leyes, ¿verdad? Pero en la mecánica cuántica hay muchas diferentes maneras en las que puede evolucionar el sistema, por lo que todo puede suceder. Y entonces él se imaginaba algo así como que él no sabía aún de Hawking, se imaginaba cómo puede haber una evolución del agujero negro en que se partía en pedacitos, ¿sí? Porque pudiera haber cualquier configuración y muchas de ellas eran en las cuales, debido a la mecánica cuántica, pues se separara un pedacito del agujero negro y se volvieran dos agujeros negros y luego más y más y más y más, ¿no? Algo así como tengo aquí representado a la derecha. Entonces ese día en Broadway era una plática de café o una plática de cerveza, por lo que no avanzaron mucho más y ahí quedó, ¿verdad? Pero lo cuenta Soskin como algo que estuvieron arriba o que estuvieron en la pista y pues bueno, quién sabe, pudo haber llegado hasta más, quién sabe si pudieran haber llegado a algo así como Hawking, pero bueno, Hawking, pues en ese tiempo, con todo lo que le estaba pasando y con su brillantez, realmente estaba en otro nivel, ¿verdad? Ahora, en 1981,
es un acontecimiento bastante importante para esta historia. Realmente fue donde los tres participantes de esta batalla se dieron cuenta que había algo, ¿no? Que se dieron cuenta quién estaba en contra quién. Entonces, en el 81 hubo una conferencia muy recordada por estos hombres. En esos tiempos, de hecho, solo fueron como unas 4 conferencias, se conocieron como las conferencias EST. Entonces, había esta persona que no fue muy famoso por algo más, Jack Rosenberg, sí, que vivía en San Francisco, era como un filántropo. Creo que era algo así como un agente, no sé si de seguros o ¿cómo se llama? Que en inglés se llama real estate, el mercado este de las casas. La cosa es que tenía mucho dinero, era un filántropo y era un aficionado a la física, ¿no? Y a la parte de la física fundamental. Y él organizaba en su mansión, creo que en los inviernos o antes del invierno, una conferencia, ¿no? Que se reconocía como las conferencias EST. Y en ese año invitaba pues a la crema innata de los americanos que estaban en las universidades importantes. Ahí las organizaban en San Francisco. Entonces esa que tuvo lugar fue muy importante para estas personas. Entonces ahí Stephen Hawking también es invitado y en su conferencia, que fue creo de las últimas, o si no la última de alguno de los días, pues suelta lo que es el argumento que ellos toman como la bomba, ¿no? De que empieza la guerra. Entonces aquí está Stephen Hawking, es una foto de él, y lo que hace Stephen Hawking en su conferencia, no, supongo seguramente, y bueno, obviamente ahí ya tenía problemas con el habla, entonces sus conferencias no eran muy largas y a veces no se entendía todo y a veces se llevaba a algunos de sus estudiantes para que ya que él se cansaba, pues le daba al estudiante la batuta para que él le siguiera. Entonces sus conferencias, seguramente sus conferencias no eran así muy de muchas palabras, ¿no? Y lo más importante fue que él dibujó algo así en el pizarrón. Esto es un diagrama, a esto se le llama diagrama de Penrose. Entonces, realmente es un diagrama de espacio y tiempo. En el eje vertical está el tiempo y en el eje horizontal está el espacio. Es un diagrama para representar, pues vamos a decir, eventos o líneas del tiempo, ¿no? En diferentes eventos que se encuentran en el espacio-tiempo. Por ejemplo, lo que representa aquí, así nomás a grandes rasgos, es un agujero negro. Esta línea que está inclinada aquí es el horizonte de sucesos del agujero negro y esta línea, así como en zigzag rojita, sería la singularidad del agujero negro. Entonces aquí lo que Hawking representó, simplemente con unos cuantos trazos, es como existían unos bits de información y estos bits de información caían caían más allá del horizonte de sucesos del agujero negro. Entonces él estaba presentando su trabajo de la evaporación de los agujeros negros, entonces dejó ahí el diagrama, ¿no? Y nada más terminó, algo así como que terminó con la frase, los bits de información pasan al horizonte de sucesos del agujero negro y yo digo que el agujero negro se evapora, ¿no? Entonces fue, pues dejó con la boca abierta tanto a estos dos físicos, que ahorita les voy a decir quiénes son los siguientes. Uno de ellos fue el mismo Leonard Susskind, que es el escritor del libro que cuenta esta historia. Entonces, todo indica que la información, ellos lo tomaron así, ¿verdad? Y así es como Hawking, pues la conclusión, ¿no? Lo que indicó, se pasa del horizonte de sucesos y se pierde para siempre, no solo en la práctica, sino en principio. Y ese es el otro físico que estaba ese mismo día, en ese mismo ático, en esa misma mansión. Este es un físico holandés o de los Países Bajos, se llama Gerardus de Hooft, premio Nobel de Física, y ellos dos se quedaron viendo el pizarrón, ¿no? Por varios minutos, ya cuando la gente se había ido del cuarto, ¿no? Y no podían masticar esa idea tan tremenda de Stephen Hawking, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nomás comentar que así terminó ese día, ¿verdad? O esa serie de conferencias. Cada uno se regresó a su casa, algunos tomaron un avión, otros tomaron el carro, y este de aquí, Leonard Susskind, tuvo que tomar el carro porque vivía cerca de San Francisco, creo que ya estaba en Stanford. Creo que sí, creo que ya estaba en Stanford. Entonces, bueno, todo el camino se fue pensando en lo que había dibujado y dicho Stephen Hawking, y así quedó.
Ahora, aquí es momento de hacer un paréntesis importante porque hay algo muy importante del agujero negro. Estamos hablando de la descripción de los agujeros negros, ¿sí? La descripción fundamental. Entonces, en ese periodo, en esas épocas, existía una tensión. O probablemente no duró tanto como paradoja, pero sí fue una tensión de la descripción del agujero negro. Y es la siguiente. Aquí va. Bueno, aquí la tensión era que era lo que sucedía a un observador que atravesaba el horizonte de eventos y que iba hacia el interior de un agujero negro, ¿verdad? Entonces tenemos que contar una historia de dos personajes ya muy, muy conocidos o de los que se hecho mucho mano para todo este tipo de cosas, que es Bob y Alice, ¿sí? Entonces, los personajes en esta historia corta son Alice y Bob. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos imaginar o si queremos pensar en la descripción de cualquiera de estos dos personajes en relación con el agujero negro, ¿qué es lo que le pasa? Sí, o sea, cómo describir el futuro de cada uno de estos dos en relación al agujero negro. Bueno, entonces, por ejemplo, Alice los dos van viajando en una nave espacial que está orbitando de lejos al horizonte de sucesos del agujero negro, algo así como la película Interstellar, ¿no? Que está orbitando Gargantúa y obviamente está bajo la influencia, ¿no? del agujero negro, pero no lo chupa, ¿no? Entonces Alice, que es la más valiente de los dos, pues con tal de... Ella quiere saber qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Sí, obviamente sabemos que nada puede salir del agujero negro, ni siquiera una comunicación, por lo que ella no va a poder comunicar el resultado del experimento a Bob. Sin embargo, va a morir y va a saber, vamos a decir, entre el tiempo en que pasa el horizonte de eventos y que llega la singularidad, pues va a estar contenta y feliz porque supo que fue lo que existió dentro de un agujero negro. ¿Sí? Alice se lanza al agujero negro y Alice es un observador que cae como en caída libre. ¿Sí? Aquí hay que recordar el principio de equivalencia. Entonces, Alice va en caída libre hacia el agujero negro. ¿Sí? Para Alice, que es un observador no inercial, es exactamente lo mismo de que tener o sea, bueno, vamos a decir, cuando está equilibrada, o sea, cuando tiene fuerzas en equilibrio, no siente una diferencia, no siente nada, es como estar en caída libre. Es lo mismo que le pasa a los astronautas en la Estación Espacial Internacional que están orbitando a la Tierra o que están cayendo en caída libre hacia la Tierra. Están cayendo en caída libre hacia la Tierra, entonces no sienten una diferencia. No hay algo que les diga, en este caso, que le diga a Alice que ya va a pasar o que pasó el horizonte de eventos. Para Alice, no hay nada particular ni nada interesante en lo que es fuera del agujero negro. Entonces, ella pasa tranquilamente, ¿sí? Mirando todo a su alrededor, todo calmado. ¿Por qué? Por el principio de equivalencia, ¿no? Nos dice que el horizonte, el punto de no retorno, obviamente es un punto de no retorno, pero no es ningún punto o ninguna frontera especial en el agujero negro. Eso es para un observador que cae al agujero negro. Entonces, para Alice, lleva un reloj, su tiempo en su reloj, su metabolismo, su ritmo cardíaco, su corazón, todo está avanzando de igual manera que como siempre y mantiene su mismo tamaño, ¿no? No hay nada especial en caer hacia un agujero negro. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Bob? Bob se apresura y pues quiere contemplar el momento, ¿no? Quiere aprovechar un poco el sacrificio de Alice y quiere montar su propio experimento observacional, saca su libretita y saca su telescopio y apunta directo a Alice, directo al agujero negro, ¿sí? Quiere ver por lo menos qué es lo que le va a pasar para ver si puede describir algo, ¿no? Del observador que cae al agujero negro. Aquí ya tenemos dos descripciones distintas. La primera descripción es de un observador que cae hacia el agujero negro. La segunda descripción es de un observador que está mirando desde afuera, desde lejos del horizonte de sucesos, al primer observador. Entonces Bob solamente mira a Alice. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí no es solo hablar de relatividad general, entra la relatividad, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que nos dice la relatividad? Pues nos dice, bueno, para Bob, que es un observador que, vamos a decir que la descripción de Alice es relativa, ¿sí? A Bob. Entonces, ¿qué es lo que él ve? Él ve que Alice se acerca al horizonte de sucesos, pero cada vez se acerca más lentamente, como si se fuera congelando en el tiempo, ¿sí?
Entonces, no solamente se va congelando en su ritmo, en el que pasa el tiempo cuando va acercándose al agujero negro, al horizonte de eventos, sino también sus dimensiones, lo que mide Alice, se va acortando, como si se estuviera convirtiendo como si en una calcamonía, ¿sí? Como si se fuera aplastando. Esto es el efecto de la relatividad, que se conoce como la contracción de Lorentz, y el otro es el efecto de la relatividad, que se conoce como la dilatación temporal. ¿Por qué? Porque Alice está en la vecindad de un campo gravitacional muy, muy intenso, ¿sí? Entonces, el campo gravitacional del agujero negro da los efectos relativistas de la dilatación temporal y la contracción de Lorentz. Entonces, una descripción totalmente diferente de forma radical. Está observando a Alice y observa cómo Alice se va aplastando y se va aplastando, casi como si fuera a envolver todo el horizonte de eventos, y se va deteniendo y deteniendo, y nunca jamás va a llegar al horizonte de eventos, y se queda congelada como está aquí, ¿no? Inclusive, bueno, se queda congelada y nunca jamás Bob va a ver que Alice pasa al agujero negro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues es algo, si lo pensamos, si hacemos reflexión, es algo medio radical, ¿no? ¿Cómo puede haber dos descripciones diferentes de la naturaleza, de un mismo evento en el espacio-tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, para resolver esta tensión, ¿qué es lo que hay que hacer? La tensión, en la tensión enfrenta el principio de equivalencia de Einstein, que nos dice la primera descripción de Alice. No hay una diferencia o no hay una cosa especial en pasar el horizonte de eventos, porque tú vas en caída libre, ¿sí? Y la dilatación temporal gravitacional, ¿no? Que es el efecto de la relatividad general. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que utilizar, es una tensión, ¿verdad? Es difícil, no sé si sea difícil o fácil de entender, pero no es tan sencillo a lo mejor de aceptar. Pero aquellos tiempos, en el siglo pasado, por aquella época cuando se estaba desarrollando la mecánica cuántica, que estaban en la pelea, Niels Bohr y Einstein, etcétera, Niels Bohr salió con una herramienta muy importante y muy útil, que él llamó como principio de complementariedad. La inventó, dicen que en 1927, y la utilizaba, la utilizó en varios momentos, ¿no? Con Heisenberg y con Einstein se la decía, pues no sé si a cada rato, pero algunas veces, ¿no? Y Einstein la odiaba. Entonces hay que utilizar esta herramienta. ¿Qué es lo que significa el principio de complementariedad? El principio de complementariedad se utilizó primeramente en la mecánica cuántica, en estos escenarios, como este principio de indeterminación de Heisenberg, o como la típica frase que no le gustaba a Einstein, que era la de acción fantasmal a distancia. ¿Cómo hay que utilizarlo? Hay que utilizarlo como que estas dos descripciones eh, están ahí. Sí, las dos están ahí y puede ser que las dos sean descripciones válidas. Sin embargo, lo importante de esto es que no podemos, bueno, lo que Bohr utilizaba era que decía que las dos descripciones no eran válidas o no eran ciertas a la vez. Para eso el agujero negro, más técnicamente, pues también hay que verlo como que es posible tener el escenario de esta, significa que tiene una temperatura, perdón, significa que tiene una temperatura. Tiene una temperatura que es un número por encima del cero absoluto, cualquier agujero negro, ¿sí? Fíjense cómo la temperatura depende de la masa, pero de forma inversa. Entre más pequeño es un agujero negro, más caliente va a ser, y entre más grande, más frío va a ser. Entonces, fíjense cómo aquí hay algunos datos interesantes. Este tercer dato interesante, pues, es que emiten radiación térmica. Entonces, así como dicen que emite, que es lo más cerca a la descripción del espectro de cuerpo negro, ¿no? Entonces, emite una radiación térmica, por más débil que sea, que es la radiación de Hawking. Por ejemplo, un agujero negro que tenga la masa de una masa solar tendría una temperatura de 60 nanokelvins. 60 nanokelvins es dividir un 6, o bueno, más bien un 1 sobre 9 ceros, o sea, sobre 1.000 millones, ¿sí? Entonces, dividirlo sobre 1.000 millones abajo, porque ese número de ceros, ¿verdad? Es por 10 a la 9. Entonces, imagínense un 1 dividido por 1.000 millones. Ese número tan pequeño, hacer tan pequeño ese número
de 1 dividido por 1000 millones, eso es la temperatura apenas indetectable, obviamente o sea, es un límite tecnológico que jamás vamos a superar, ¿verdad? Indetectable por cualquier instrumento y por cualquier metodología, va a ser la temperatura de un agujero negro y la temperatura de esa radiación que está emitiendo el agujero negro. Entonces, se podrán dar cuenta que es una cosa totalmente teórica, lamentablemente, ¿verdad? Pero, sin embargo, por ejemplo, un agujero negro del tamaño más o menos de la masa de la Luna, que es muy poquito, mediría algo como 2.7 Kelvin, bueno, de temperatura. Ahora, el problema aquí es que tenemos un fondo cósmico que tiene una temperatura de 2.73 por ahí, Kelvin, que es lo que significa que mientras un agujero negro o mientras la radiación de fondo no baje a un orden como este de los nanokelvin o microkelvin, jamás vamos a poder, para empezar, los agujeros negros no van a estar en equilibrio térmico con esa radiación, ¿sí? Entonces, siempre están absorbiendo más que estar irradiando. Y eso es una, y la otra es que jamás vamos a poder detectar algo así, porque pues es como un velo, es como un ruido muy grande que pues obviamente siempre va a estar haciendo esta radiación en el entorno, lo que es la radiación cósmica del fondo de microondas. Entonces, bueno, eso es lo que es la radiación de Hawking. Ahora, también tenemos que saber o definir un poquito qué es la información, porque ahora yo creo que aquí estamos pasando como a la segunda parte de la charla, ¿verdad? Metiendo ahora sí qué es la información para meter un poquito de qué es lo que pasa con la mecánica cuántica. ¿Qué es la información? Pues la información es un concepto a lo mejor no tan sencillo de definir, sin embargo, su lógica es sencilla y la manejamos todos los días. ¿Qué es la información? Pues, por ejemplo, el marcador del juego quedó 2-0, ¿no? Es información. Un sí o un no para una respuesta de dos valores. El resultado de una multiplicación 135, ¿no? Aquí tengo un libro en donde en el libro hay palabras. Obviamente la hoja tiene muchísimos, pero muchísimos unidades de información. La enciclopedia británica tiene una cantidad inmensa de información o de unidades de información. La información se mide. No, lo está poniendo ella en la nube. Ok. La información se mide en bits, ¿sí? La información se mide y se almacena en bits clásicos. Ahora, vamos a volver un poquito a la mecánica cuántica. Los sistemas cuánticos y toda la naturaleza también tienen codificadas un tipo de información, ¿sí? Sin embargo, la información que se maneja en la mecánica cuántica no son los bits, sino la información cuántica. Bueno, déjenme sacar aquí. Bueno, más bien, son bits cuánticos. ¿Qué son los bits cuánticos? Son los grados de libertad microscópicos que todo sistema cuántico tiene. Bueno, aquí con el peligro de ser un poco técnico, pero esperemos que no, pero solamente imaginarnos, o sea, un sistema de la mecánica cuántica, pues obviamente tiene que tener guardada información que va a servir para describir su estado, ¿no? O de cómo va a evolucionar el sistema. Eso le llamamos los grados de libertad del sistema. Sí, estos grados de libertad, pues son grados que están dentro del sistema cuántico, ¿sí? Estos grados de libertad, ese es un nombre técnico para decirlo. Sin embargo, un nombre un poquito más común que ya se está manejando mucho hoy en día con todo esto de las tecnologías de información cuántica son los qubits. Los qubits representan los grados de libertad, ¿sí? O donde la información cuántica está guardada en un sistema. Entonces, los qubits realmente no es como que por ahí John Wheeler y se manejaba que la información es tan importante como que pertenece a la descripción fundamental de la naturaleza, ¿sí? No son partículas ni son ondas, sino realmente el elemento fundamental de todo es la información. Sin embargo, bueno, ahí se equivocaba un poquito, no son los bits clásicos, sino son los bits cuánticos o los quantum bits. Entonces, un axioma muy importante en la mecánica cuántica, que es totalmente técnico, es el siguiente, que es lo que va a ir en contra de lo que dijo Hawking. Un estado cuántico del universo contiene unitariedad. ¿Qué significa esto? Significa que la evolución de la dinámica del sistema tiene, o sea, obviamente tiene cierta información en el estado,
¿sí? Para su descripción. Esa información se tiene que conservar. ¿Sí? Tú tienes que ser capaz de guardar la información ahí y no perderla. Eso es la unitariedad de la mecánica cuántica en términos muy vagos. Entonces, la mecánica cuántica es unitaria, quiere decir que su estado conserva la información cuántica. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Pues la paradoja es, entender la paradoja es muy simple. Uno, la información puede entrar al horizonte de eventos de un agujero negro, que es el punto de no retorno. Número dos, el agujero negro comienza a evaporarse a través de la radiación de Hawking, como dijo Stephen Hawking, y no solamente lo dijo, sino el cálculo se ha repetido varias veces por diferentes métodos o por diferentes approaches, y es un cálculo muy robusto, ¿verdad? O sea, es muy difícil sugerir que el cálculo de Hawking, o más bien que el resultado de Hawking esté incorrecto. Pero la tercera es, el agujero negro desaparece, ¿verdad? Por la radiación de Hawking. No queda nada en él y no queda nada en el espacio en donde estaba. Ni siquiera un remanente, ni siquiera una pista de que hubo un agujero negro algún día ahí. No queda absolutamente nada, desaparece. Entonces, hay una paradoja evidente, porque 1 y 2 y 3 se tienen que cumplir, ¿no? Todo está bien fundamentado en la teoría, pero también sabemos que un principio fundamental de la mecánica cuántica al mismo tiempo que describe nuestro universo es que la información cuántica se tiene que conservar. Entonces, pues ahí está la paradoja, ¿sí? Entonces, mientras 1, 2 y 3 es verdad, también es verdad que la información cuántica en un agujero negro pues se conserva. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa, esa es la cosa gorda. La historia sigue con un concepto que se le conoce como el principio holográfico. Este es Gerard 't Hoof, aquel que estaba ese día en 1981 en San Francisco, en ese ático. Pues obviamente cada uno siguió trabajando pues de manera exhaustiva, ¿no? Por su parte en el problema. En el 93, este 't Hoof escribe un trabajo que debido al título que le puso, no fue muy conocido, ¿no? Por la comunidad. Entonces, no muchos lo conocieron. Ese fue el pequeño problema, pero él empezaba con este principio, con esta descripción. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, sin tratar tampoco de divagar tanto. Pero aquí empiezo con la historia, ¿no? En el 93. Sin embargo, este hombre estaba ahora sí con las orejas o con los oídos bien abiertos, ¿no? Entonces, Leonard Susskind primero empieza a proponer una cosa que se le conoció como Black Hole Complementarity. Este lo utilizaba la historia que les conté de Alice y Bob, en donde, ¿qué pasaba? ¿Que caía al agujero negro Alice o siempre no caía? ¿O siempre nada entra al agujero negro? Bueno, esto puede ser aplicado también a la información. O sea, si tú mandas bits de información, tiras uno por uno, arrojados al agujero negro, pues, ¿qué es lo que pasa? Nunca entra jamás nada de información al agujero negro, o más bien, o sea, nunca entra nada y todo queda aplastado en el horizonte de sucesos, o más bien, pues todo entra, ¿no? Entonces, Black Hole Complementarity es algo que inventó este señor, Susskind, y por ahí empezó, es como su base a lo que él llegó a clarificar, que fue el principio holográfico. El paper o el artículo científico que escribió lo tituló así, a diferencia de su compañero Gerard 't Hoof. Él sí le puso un nombre que nadie podía pasar por alto, ¿no? El mundo como un holograma, The World as a Hologram, en 1995. Hawking cuenta que de todas las reuniones, no eran reuniones las que tenía con Stephen Hawking porque ni siquiera podían hablar, ¿verdad? Pero más bien era como, vamos a decir, como encuentros en campos de batalla grandes, ¿no? O sea, en conferencias. Y lo que comenta Susskind es que su estrategia no era en ir a discutir directamente con Hawking, sino en tratar de convencer a los estudiantes y a los colegas de Hawking que pensaban como él, que la información no se conservaba. Entonces, en uno de esos periodos de trabajo, en donde él estaba en Stanford, pues obviamente después de cada conferencia había ciertos periodos que abarcaban meses donde se regresaban a sus búnkers y con sus estudiantes empezaban a desarrollar nuevas ideas. Hawking desarrolló, más bien, se dio a la tarea
a como fuera, o más bien, bueno, se dio a la tarea al principio holográfico que se estaba gestando en ese momento, pues darle más esencia matemática, más sustancia para ver si así le podía dar más impulso. Es algo difícil, o sea, también el hecho de que te digan que realmente la información o que representa o que está contenida en una región que está envolvida por un volumen, realmente esa información no está dentro, sino todo está en la superficie, ¿no? De esa región o de ese volumen, pues es complicado conceptualmente. Pero, pero aquí en esta idea de Susskind, él planteó el principio holográfico y él dice que esto, en su opinión, pues esto es lo que empieza a resolver la paradoja esta del agujero negro. En este momento, o después de este momento, entran algunos físicos de cuerdas al juego. En el 97 hay una apuesta muy famosa entre Stephen Hawking, Kip Thorne, por un lado, y este físico de Caltech que se llama John Preskill. John Preskill era, bueno, es obviamente físico de Caltech y que ahorita se cambió más como para el lado, es que ahorita, bueno, eso lo voy a platicar un poquito ahorita que lleguemos al final, pero hace esta apuesta. ¿Qué dice Hawking? Que la información se pierde, no se conserva en un agujero negro. Y Kip Thorne le hace segunda, ¿sí? No, apuestan en una enciclopedia completa a la elección del ganador, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen? Stephen Hawking y Kip Thorne, aquí a la izquierda, en las dos primeras líneas, tengo su argumento, su participación en la apuesta. La información que cae a un agujero negro, lo que venía diciendo Hawking, se pierde para siempre cuando éste se evapora. Y John Preskill decía, la información que cae en un agujero negro se recupera a través de algún mecanismo cuando éste se evapora, ¿sí? Entonces, esa es una apuesta famosa. A Stephen Hawking le encantaba apostar y apostaba inclusive lo que, bueno, digo, no lo que fuera, pero apostaba varias veces, inclusive cosas que sabía que iba a perder, ¿no? Pero le gustaba apostar con los colegas. Y hicieron esta apuesta en 1997. Era una apuesta importante porque, pues, obviamente el hecho de que un ganador se declarara un ganador, pues, pudiera significar de manera directa o indirecta que, pues, se había resuelto la paradoja, ¿no? Porque en ese momento la paradoja era esa pregunta, esa era la respuesta o la incógnita a la pregunta de qué era lo que pasaba con la información. Entonces, esto fue en 1997. Después, en el 98, ahorita se dice que el físico más prominente del mundo, bueno, obviamente en la comunidad o en el campo de la física teórica, es este señor argentino que se llama Juan Maldacena, que está en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, donde estaba Einstein. Se le comparaba como Einstein o algo así, pero lo que sí es que sí, ahorita es el que está en el frente, o estaba en el frente. ¿Y por qué es que es así? O sea, ¿cómo es que lo prueba? ¿O cuál es la prueba? La prueba es que en el 98 él formula una teoría más concreta que el principio holográfico, o sea, una herramienta como aplicada a un ejemplo. Ahora sí, no una especulación, sino una herramienta. Esta herramienta se le conoce o se llama ADS-CFT. ADS-CFT, o en español ADS-CFT, es una herramienta que proviene de teorías de cuerdas, pero que en este momento ya ha tomado vida propia y ya ha dejado el contexto de las teorías de cuerdas o de la teoría de cuerdas, y ahora sí se ha desenvuelto o se ha evolucionado como una herramienta que puede ser aplicada a ejemplos particulares, ¿no? Que ahorita ahorita va a aparecer algo más, ¿verdad? Pero entonces en el 98, no sé, aquí tengo, ¿cómo se llama? No tengo el nombre de su paper, pero publica un artículo científico en donde introduce esta herramienta o este mecanismo. Bueno, bueno, en el 98, este también fue importante, Edward Witten, un físico de cuerdas, también del Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, él publica Anti-de Sitter Space and Holography. Entonces, él sigue con lo mismo de Leonard Susskind, del mundo como un holograma, y aquí menciona Susskind en su libro, en el relato que está haciendo de esta historia, que en el momento en que Witten había sacado su artículo científico, supo que la guerra del agujero negro había terminado, ¿verdad? O sea, ya
era muy convincente y habían arrinconado a Stephen Hawking. Ya realmente de su lado ya no quedaban muchos, ya varios habían pasado al otro lado, al lado de que la información se conserva. Sin embargo, obviamente, pues obviamente quedaban los estudiantes de Hawking y Hawking siempre tuvo colaboración con dos, tres físicos por allá, ¿no? Que siempre tuvo colaboración con ellos en este tema. ¿Qué es esto de ADS-CFT? Así por encimita, pero vamos a ver si podemos dar una esencia. ADS-CFT se le conoce como correspondencia, ADS-CFT, o dualidad de Malacena o dualidad gauge-gravedad, ¿sí? Que tiene dos términos este nombre. El primero, ADS, significa anti-de Sitter space, o espacio anti-de Sitter, ¿sí? El espacio, este es Wilhelm de Sitter. Wilhelm de Sitter fue un astrónomo en las épocas de Einstein, pero fue un poquito más antiguo que Einstein. Fue uno de los que resolvió, o bueno, de los que produjo soluciones para las ecuaciones de Einstein. Entonces es una métrica particular que se le llama métrica de Sitter o espacio de Sitter. Entonces, el espacio de Sitter es un espacio que sale de la teoría de Einstein, que lo que propone es un espacio-tiempo donde no hay nada, no hay materia, ni radiación, ni nada. Sin embargo, sí tiene curvatura y tiene, bueno, lo que es la energía del vacío, ¿no? Energía oscura. Sin embargo, es todo lo que hay. O sea, es un espacio solo, sin materia y sin radiación, pero con energía. Ese es el espacio de Sitter. ¿Qué es el espacio anti-de Sitter? Es lo mismo, un espacio donde no hay materia ni hay radiación. Sin embargo, aquí la diferencia, esto es de pintor, pero esta es una representación famosa de esto de los ángeles y los demonios. Entonces, aquí está, por ejemplo, un espacio 2D, que sería una representación como son los espacios anti-de Sitter. O sea, si aquí se estableciera que al final de la esfera realmente midieran las mismas distancias entre los murciélagos que lo que miden aquí en el centro, pues es un espacio con curvatura negativa. Y este espacio de lo que está en el contorno de la esfera se extendería hasta el infinito. Entonces, esa es una representación, así como en 2D, ¿no? De lo que podemos más o menos entender por lo que es un espacio anti-de Sitter. Este es anti-de Sitter, este es espacio de Sitter, con curvatura negativa. Ok, entonces ese es el espacio anti-de Sitter. La otra parte tiene que ver con mecánica cuántica. Esta parte de lo que dijo Maldacena es, como su nombre lo dice, una correspondencia. Entonces va a ser una relación que se va a poder establecer, obviamente con ciertas cuestiones que no son tan directas, entre una teoría en un espacio anti-de Sitter y una teoría en mecánica cuántica. Entonces, ¿qué es CFT? CFT es una teoría de campos, ¿sí? El campo de la física o de la ciencia que se le llama teoría cuántica de campos. Entonces, nada más vamos a tener en mente este concepto, ¿no? Que es una teoría en la mecánica cuántica o una teoría cuántica de campos. Entonces, hay una correspondencia entre los dos. ¿Qué significa una correspondencia entre ADS y CFT? Eso también se le llama como una dualidad holográfica, y con esto ya se estarán a lo mejor algunos dando idea cómo es esta correspondencia, ¿sí? Entre uno y otro. Aquí está, esto es una fotografía que encontré en internet, en Google, más o menos, vamos a ver si con la descripción que está aquí. Una parte de la dualidad es un espacio ADS de cierto número de dimensiones, ¿sí? En este caso, en que se quiere aplicar a los agujeros negros, por ejemplo, en un caso específico, ya ven que les decía que este ADS-CFT es una herramienta realmente, se busca aplicar, por ejemplo, a un espacio anti-de Sitter, donde sí hay gravedad, ¿verdad? Porque es un espacio en la relatividad general, anti-de Sitter, con 4 más 1 dimensiones, o sea, 4 dimensiones de espacio, una de tiempo. Por lo que, no vivimos ni en un espacio anti-de Sitter, ni vivimos en un espacio de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, ¿verdad? Vivimos en un espacio de 4 dimensiones. Entonces, fíjense cómo es esto. Aquí hay un agujero, se encuentra un agujero negro, y es lo que está representado en esta imagen de la derecha. Aquí está el agujero negro. Todo esto es una representación solamente visual de los conceptos. Vamos a decir que el interior del cascarón es el espacio ADS.
Aquí, por ejemplo, puede vivir una teoría de cuerdas, una de las tantas teorías de cuerdas que hay, en este espacio ADS de 5 dimensiones. Aquí está una teoría de cuerdas, ¿no? Es la descripción y los cálculos que tú puedes hacer en tu papel y pluma de la teoría de cuerdas. ¿Cuál es la dualidad y qué es lo interesante? O sea, esto está interesante. Bueno, aquí siguiendo con el espacio ADS, puede haber algún, como está aquí representado, una teoría de cuerdas, hay gravedad cuántica o supergravedad, ¿no? O sea, esta es una teoría que tiene cierto grado de simetría. Y ahora, ¿qué es la otra parte de la moneda? O bueno, ni de la moneda, porque no es voltearlo, o sea, ¿qué es la otra parte de esa correspondencia? Una teoría cuántica de campos conformes, en un espacio, ahora sí, de una dimensión menor, de una dimensión abajo. Entonces, es en un espacio de 4 dimensiones, que sí vivimos, ¿verdad? Vivimos en 3 dimensiones espaciales más una de tiempo, en donde no hay gravedad. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta, los que hayan leído o hayan oído del LHC. El LHC tiene 4 experimentos muy importantes. O bueno, ni de la moneda. Tiene 4 experimentos importantes, el LHC. Uno de ellos se llama ALICE. Una teoría cuántica de campos conformes. Y en el ALICE se estudia un estado de la materia muy exótico que se le conoce como el plasma de quarks y gluones. Bueno, ese plasma de quarks y gluones es un tipo de este tipo de teorías conformes, teorías de campos conformes. ¿Sí? Y es una teoría que podemos estudiar o que hemos intentado o que han intentado estudiar en el experimento, porque obviamente vivimos en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, con esta herramienta del ADS aplicada, se ha empezado a aplicar a este experimento del plasma de quarks y gluones para hacer algunos cálculos, y esa descripción de cálculos, su resultado tendría que ser, vamos a decir, lineal a lo que tú quisieras calcular en el espacio ADS, en donde te interesa calcular el agujero negro. Entonces es algo muy extraño, muy raro, pero que no es un camino cerrado, ¿no? O sea, no es un dead end al 100%. Es algo ahorita el LHC obviamente está parado, pero es algo que aquí puse una flechita, como que hay una dualidad entre uno y otro. Realmente hasta ahorita siempre se ha utilizado en este sentido, en el sentido de hacer experimentos y cálculos en una teoría de campos conformes, como la teoría de quarks y gluones en el LHC, o también pueden ser por los cálculos teóricos, ¿no? Y tratar de traducirlos, es como un diccionario, tratar de llevarlos a lo que son las teorías con gravedad. ¿Por qué? Porque aquí no hay gravedad, entonces no hay problemas de gravedad cuántica. O sea, es hacer cálculos o representaciones en una teoría que podemos manejar, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y que nos van a dar reflejo en otra teoría que no se puede manejar, ¿verdad? Porque está la gravedad cuántica, de la cual no tenemos una teoría, ¿verdad? Nadie puede sacar resultados precisos de gravedad cuántica. Y eso fue lo que dijo Maldacena. No lo que dijo, o sea, fue lo que desarrolló. O sea, es una cosa muy, muy revolucionaria. Entonces, en el 2004, pues Hawking se convence, ¿sí? De hecho, esta fue en una conferencia en Dublín, en esas conferencias de relatividad general y gravitación, las internacionales, que se realizan, no sé si cada año o algo así. Y ahí está la fotografía, este es John Prescott y este es Stephen Hawking, y concede la apuesta en el 2004 con John Prescott y le pagó esta enciclopedia, la total, enciclopedia total de béisbol. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿la paradoja de la pérdida de la información se considera resuelta? Entonces, pues creo que aquí hay 3 opciones, ¿verdad? La opción A, se resolvió con la creación del principio holográfico de Hooft, Susskind y Witten entre 1993 y 1998. Pongo esta opción aquí porque es la conclusión o la impresión a la cual te trata de llevar o que trata de dejarte Susskind en su libro. Sin embargo, aquí hay que decir que el libro se publicó en el 2008, entonces pues ya tiene unos años, ¿verdad? B, se resolvió en el 2019. Algunos que les gusta el tema habrán oído que desde el 2019, bueno, sí, desde el 2019 con mucho más ruido,
ha habido avances importantes en esta paradoja, en la resolución de esta paradoja. Entonces se resolvió en el 2019 con estos Maldacena, o sea, fueron dos artículos, dos papers, dos trabajos. Uno de estos, Maldacena, Hartman y Alberi, y otro Pennington y Schenker. O aún no está resuelta, ¿vale? Entonces, Juan Maldacena, que es uno de los líderes, pues dice que aún no está resuelta y realmente creo que su enfoque es correcto. O sea, muchos se divide, ¿no? Obviamente hay quienes piensan que ya está resuelta, ¿verdad? Que se ha resuelto entre unos que piensan que, bueno, a lo mejor pocos, ¿no? Como más bien los autores de esta historia, ¿no? Que piensan que a lo mejor se resolvió con el principio holográfico y con lo que ellos hicieron. Otros que piensan que del 2019 hacia acá se ha resuelto, o sea, el avance ha sido tan tremendo que ya se ha resuelto la paradoja de la pérdida de la información. Y otros, la mayoría, yo creo, que piensan que aún no está resuelta. ¿Por qué aún no está resuelta? Pues porque para resolverla, o sea, ya no se trata de contestar solamente la pregunta de ¿se pierde la información o no se pierde la información? No, no se pierde, pues ya se contestó a esa pregunta, ¿no? Pero eso no es resolver la paradoja ya en los días modernos del día de hoy. Ahora, para resolver la paradoja, lo que es importante o de lo que estamos interesados es en describir o encontrar el mecanismo por el cual la información se trae de vuelta a nuestro universo. O sea, ¿cuál es el mecanismo en el cual la información sale del agujero negro? Ese es el trabajo por hacer ahora. Y termino con eso. De esto último, bueno, pues solamente decir así como una parte de resumen, vamos a decir, o de síntesis de esto de lo de la información, de la respuesta de la paradoja, es que y hasta Hawking lo aceptó, o sea, ya se tiene consensado pues que la información sale junto con la radiación de Hawking, ¿verdad? Simplemente, sin embargo, es un problema pues muy complicado porque pues cómo sale con la radiación de Hawking, las paradojas del agujero negro, hay otra paradoja más que complica las cosas mucho más y todavía está los efectos de la mecánica cuántica que también no dijimos todos aquí, ¿verdad? Pero sí está complicado. Pero bueno, eso era lo que les quería platicar. Entonces, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted. Nos ha ahorita abierto muchas dudas. Sin duda alguna quedan muchas interrogantes. Y bueno, así es todo esto mientras esté investigando, así está todo esto, pero de verdad, excelente conferencia. Muchísimas gracias. La física Laura Parrau tiene la palabra. Adelante, física. Gracias. Estaba yo viendo la ecuación de temperatura de la radiación de Hawking, en donde a mayor masa tienes menor temperatura, ¿cierto? Sí, a mayor masa tiene menor temperatura. En astronomía tenemos el estudio del COBE, en donde estamos observando lo que sería la radiación de fondo, ¿sí? Y si tú entras a tu página web y buscas COBE, radiación de fondo, vas a ver pues cómo hay pequeñas diferencias, muy pequeñas, pero se puede observar esas diferencias y hay espacios vacíos, negros, o sea, en donde pareciera no haber radiación. Eso quiere decir que están más fríos que la radiación de fondo. Entonces, un agujero negro muy masivo tiene una radiación menor que la radiación de fondo, está en esos espacios. ¿Es correcto? Pero bueno, si emite una radiación con una temperatura menor que la radiación de fondo, la radiación esta de fondo sería como un velo, ¿verdad? No, porque a la hora que hacemos la imagen, tenemos la imagen ahora sí que de 1, 2, 3, 4, y entonces cuando tengo menos de 3, tengo un color, cuando tengo 1, tengo otro color, cuando tengo 2, tengo otro color, cuando tengo 3, tengo otro color, cuando tengo 4, tengo otro color, y entonces estoy viendo, ¿sí? A una cierta longitud de onda,
la radiación de todo el fondo, ¿sí? Y tengo espacios negros. Y esos puntos pudieran ser entonces los agujeros negros masivos. Sí, pero por ejemplo, esos, sí creo entender esa lógica y recuerdo, esas son las anisotropías, ¿no? Del fondo cósmico, ¿verdad? De las que hablo. Bueno, pero esas manchas azules, por ejemplo, vamos a decir que el color más azulado o de la manera como me lo está platicando, color negro, tienen una temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? Esa temperatura tendría que ser menor a a estos órdenes de temperatura. O sea, se representan a lo mejor se representarán como manchas negras, pero no significa que haya una temperatura menor a 60 nanokelvin ahí. Quizás no podamos calcular exactamente cuál es la temperatura, pero ciertamente es menor que la radiación de fondo. Sí, la radiación de fondo está a 2.7. No puedes decirme cómo explicar por qué disminuye en esas secciones la radiación de fondo. Sí, entiendo que ese 2.73 eso es la temperatura promedio del fondo cósmico. Y obviamente hay sitios en ese fondo cósmico, de hecho por aquí tengo, y hay sitios, sí hay sitios que tienen una temperatura menor de ese 0.7, pero yo no creo que haya sitios que tengan una temperatura menor, o sea, esto es un 6, pero el punto de acá es recorrido 9 veces hacia la izquierda. Sí, sería cercano al cero. Sí, es prácticamente cero, es lo más, o sea, no hay nada que esté tan frío como un agujero negro. O sea que si pudiéramos nosotros medir la temperatura de esas anisotropías en donde estamos viendo, exacto, esas partes, sería ver a qué llegan. Sí, pero estas manchitas están a más de 1 grado Kelvin, ¿va? O sea, ese 2.7 es la temperatura promedio, pero estamos hablando que la radiación de Hawking está algo increíblemente bajo, ¿va? O sea, todos esos ceros hacia la izquierda de la unidad es algo Pero acuérdate que inconcebible. es dependiendo del tamaño del objeto. Es dependiendo del tamaño, exactamente. Si Entonces, existieran agujeros negros como ese de... es un poco menor que un poco mayor que el de la Luna, ¿sí? Estás teniendo, ahora sí que radiación de 2, y si es un poco todavía mayor, radiación de 1, y si es un poco mayor, te puedo decir casi a 0 con el caso del Sol, ¿sí? Sí, el problema es que nunca nadie ha encontrado agujeros negros, pues menos de, ¿cuál fue? Los 20 y tantas masas solares, o no sé si fue 10 y tantas, que fue una de las colisiones que han reportado, ¿verdad? Es el problema que... Digamos que se encuentra por otro sistema, por otro método. Sí, no sé, sería muy importante. Y este sería otro método diferente en el que quizás pudiéramos verlo. Pero piénsalo y a lo mejor pues hay una posibilidad. Mil gracias. Gracias. Laura, si continuamos con las preguntas. A ver, si gusta, no sé si me oiga, es en el aspecto de que el agujero en Sagitario A, nuestro agujero, es de 4 millones de masas solares. ¿Sí? Entonces, ¿a qué temperatura estará? No me la sé. No la sé, la verdad. Pero ¿qué temperatura estará? Habría que buscarlo. Pero bueno, es una temperatura, o sea, entre más masa, menor temperatura.
Este de acá, del 60 nanokelvin, es de una masa solar. Entonces, pues probablemente es medio proporcional, ¿va? Entonces, si ese agujero negro es de 4 millones de masas solares, multiplicaríamos... ¿No? Sí, o sea, aquí indica que es proporcional. Entonces, multiplicar esto por 4 millones. Entre mayor masa, temperatura más pequeña. Así es. Sí, entonces más bien multiplicarlo, pero dividirlo también. Dividiéndolo en 4 millones todavía. Ajá. Pero sí, es proporcional. Exactamente. Que multiplicar, hay que dividirlo. Sí. Bueno, sí, hay que analizarlo todo mucho. Sí, sería... Gracias, y felicidades por su plática. Gracias. Adelante, Laurita Hernández. Laurita Hernández. Parece que se quedó sin conexión. Se quedó sin conexión. Ok. No hay problema. ¿Alguien más tiene preguntas? Entre los participantes, por favor, levante la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches, estoy Armando Martínez. Sí, me acaba de decir Laura que el internet le está fallando, pero bueno, tenemos aquí preguntas de Facebook. Tenemos a Antonio Duarte, que nos pregunta, dice, doctor, la paradoja de evaporización al caer el agujero negro, ¿desecha la paradoja de espaguetización? Esa no sé cuál se refiere, cuál es la estabilización. Eso pregunta. Ok, tenemos otra pregunta de Berta Ojeda, que dice, doctor, ¿la radiación de Hawking es solo una teoría o se ha comprobado algo? Pues, como comentaba, no se ha comprobado experimentalmente la radiación de Hawking, pero sin embargo, o sea, es un cálculo bastante ya robusto, ¿no? O sea, eso significa que se ha hecho, o sea, se ha llegado a ese resultado por diferentes cálculos, ¿sí? Por diferentes métodos, y se ha llegado al mismo resultado de la radiación de Hawking. Entonces, realmente, pues nadie cree que pueda estar mal, ¿va? La radiación de Hawking se piensa como una teoría correcta. Sin embargo, pues todo indica, verán los cálculos y números, pues que va a ser muy difícil comprobarla experimentalmente. Pero sí, así es. Sí, gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de Antonio Seiner, que dice, en efecto, se establece que gran parte de la información se recupera a través de la radiación H, y la duda es, ¿el resto dónde queda? No, toda la información saldría con la radiación de Hawking. Toda la información toda la información que entró al agujero negro tiene que salir, ¿va? Nada puede desaparecer. Ya platicamos de la mecánica cuántica, de la unitariedad de la mecánica cuántica, de cómo tiene que ser la evolución del sistema, del estado que describe al sistema. Y entonces eso significa que sea cual sea el mecanismo en el que sale la radiación de Hawking, que por ahorita al único que se le ha, vamos a decir, apostado por el que sale la radiación, al único que se le ha apostado es la radiación de Hawking, pues toda la información tendría que venir con la radiación de Hawking, ¿verdad? Obviamente esto podría estar mal, podría ser incorrecto, podría ser solamente una parte de la historia, podría llevar a otra cosa, ¿verdad? Pero toda la información tiene que salir. Bien, muchas gracias por su respuesta. Mire, aquí tenemos otra pregunta de Berta Ojeda, que dice, doctor, los jets expulsan el agujero negro, ¿por qué se producen? Gracias. Sí, bueno, esos no vienen dentro de adentro del agujero negro, ¿sí? Esos chorros se producen por la materia que se remolina, ¿no? Alrededor del horizonte de eventos del agujero negro. Obviamente por todos esos efectos gravitatorios, inclusive los agujeros negros no rotan, ¿verdad? No tienen momento rotacional cero, todos están rotando.
por lo que el intenso campo gravitacional pues también hace como que arremolina el espacio-tiempo que está alrededor de ellos. Atrapan material, por ejemplo, en los centros activos de galaxias, ¿verdad? O estrellas que están ahí cerca de ellos que las empiezan a chupar, atrapan material y por una cosa que se le llama o se le conoce como conservación del momento angular, esta materia lleva un cierto momento angular, ¿sí? Obviamente, y está arremolinada alrededor de los agujeros negros. Entonces, entra y quiere entrar, vamos a decir que por los polos quiere entrar, o por el horizonte de eventos, o por donde quiera entrar, vamos a decir que quiere entrar al mismo tiempo. Es como cuando aplastas una naranja y sale la pulpa como chorros por los dos polos. Entonces se tiene que conservar, tiene que haber una conservación de varias cosas, ¿no? Del momento angular, y sale con una velocidad hacia arriba y hacia abajo, como si expulsara jets de materia. Estos pues son gases calientes, materia, y ahí hay rayos X, rayos gamma, pero es de materia remolinada, que va cayendo a los agujeros negros. Esos agujeros negros que se les denomina despiertos, ¿verdad? O activos, como en centros de galaxias. Ok, sí, muchas gracias. Y aquí tenemos a Antonio Duarte que dice, felicitaciones, doctor, de verdad que es una conferencia muy interesante. Gracias, sí, está interesante. Por aquí tenemos otra pregunta. Francisco Leal dice, ¿son posibles los mundos paralelos? Bueno, bueno, pues depende qué tipo de mundos paralelos, porque luego ya ven que hay una, dos o tres teorías de mundos paralelos, pero hay una en particular que es una teoría, o sea, seria de los mundos paralelos, que es la mecánica cuántica. Se le llama la interpretación de los muchos mundos. Y esa es una teoría totalmente seria que busca convencer a la comunidad de los que estudian los fundamentos de la mecánica cuántica. Y pues obviamente nadie puede decir si son verdad o no, pero pues a mí me gusta la pinta que tienen. Esa es la interpretación de los muchos mundos. bien, no sé, digo, aquí en la sala de Zoom, ¿una pregunta? Yo tengo... A ver. Adelante, por favor. Perdón, ¿ustedes sí me escuchan? Sí. Ya te escuchamos. Ahorita sí, Laura. Sí. Sí. Tenemos preguntas de Miguel Ángel. En el chat también hay preguntas. Ok, es que yo no les escucho, algo está pasando con mi Zoom, una disculpa. Entonces, por eso no puedo entrar. Entonces, dejo a Armando a cargo, porque si no vamos a estar batallando, y yo ahorita ya entro con las demás diapositivas. Perdón, una disculpa. Armando, tenemos preguntas de Miguel Ángel Arce y de Jorge. Por favor, dales la palabra a alguno de los dos. Por favor, Miguel Ángel. Después Jorge, por favor. Okay. Miguel Ángel Arce. Mi pregunta era de cuál, como decir dicho, de los sabios todavía tenido vigente la mecánica cuántica. ¿Quiénes han hecho o han hecho cosas importantes recientes en la mecánica cuántica de estos sabios? Pues de los protagonistas de esta historia, por ejemplo, es que pasó, de hecho, una cosa que iba a mencionar en la charla, pasó una cosa interesante, que este protagonista, por ejemplo, Leonard Susskind, y también otro de los protagonistas importantes, o que ha sido por lo menos al momento, por aquí está John Preskill. Fíjate, Miguel, cómo ha pasado que aunque ellos empezaron en relatividad general y en gravitación y en todo esto de los agujeros negros, en estos últimos años se ha visto una tendencia a cambiar de este contexto, o sea, de esta línea, a lo que es mecánica cuántica, pero más que mecánica cuántica, todo esto de la información
de teorías de la información cuántica. No sé si tú has oído sobre un tipo de computadoras que se les está conociendo como computadoras cuánticas y ese tipo de cosas. Entonces, sí ha habido un cambio de dirección en algunos de lo que era la relatividad general a mucha participación en esto de las nuevas teorías de información cuántica. Él en particular y él en particular y algunos otros también de Estados Unidos. Ah, ok, gracias. Y felicidades. Gracias. Jorge, te damos la palabra. Gracias, buenas noches. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Dos preguntas. ¿Los agujeros negros solo se pueden formar por el colapso de estrellas supermasivas? Y la otra es, ¿los agujeros realmente son agujeros o son esferas negras? Bueno, la primera es que en principio no, ¿verdad? En principio cualquier, vamos a decir, masa, inclusive masa es decir algo general o amplio, o sea, en principio cualquier densidad, ¿verdad? Inclusive la energía, ¿no? Que se colapsa en un espacio muy pequeño, ¿no? Con ciertas dimensiones que obviamente hay un límite, pues puede producir un agujero negro y hay muchas teorías especulativas, los típicos, bueno, una de esas son los agujeros negros primordiales o el típico de que si el LHC va a producir agujeros negros o no. Sin embargo, jamás hemos visto ninguna resultados o observaciones de ninguna de estas teorías, ¿verdad? Entonces solamente conocemos agujeros negros que se han producido por colapso de estrellas, ¿verdad? Ya sea estrellas de neutrones o enanas blancas. Sin embargo, obviamente ya estamos observando este proceso de la colisión de dos agujeros negros y la colisión de dos estrellas de neutrones y la colisión de una estrella de neutrón. O sea, se forman los agujeros negros por estos procesos de colapso estelar. Aparte, estamos viendo formación de agujeros negros por la unión de dos agujeros negros y por la unión de dos estrellas de neutrones y también por la unión de una estrella de neutrones y un agujero negro. Entonces, bueno, más bien la respuesta es sí, ¿verdad? Por estos otros procesos de los colapsos de estos gigantes, ¿no? Que orbitan entre sí, como las estrellas de neutrones, se forma un agujero negro que sale disparado de la galaxia a una velocidad impresionante. Y la segunda, que si son esferas negras, o bueno, un agujero negro es un cuerpo tridimensional, ¿verdad? Un agujero negro es una estrella, a fin de cuentas. No sabemos qué tipo de materia hay adentro de un agujero negro, así como las estrellas de neutrones tienen una materia, están formadas de un tipo de materia que no es la materia que conocemos, ni es la materia por la que todos estamos formados. O sea, no son átomos, son neutrones, ¿no? Entonces, un agujero negro también pudiera estar formado por otro tipo de materia exótica que se le llama, bueno, sí, pues no se tiene nada para eso, pero de que está formado de algo, está formado de algo, todo indica. ¿Por qué? Pues tienen muchas características que tienen las materias, ¿no? Tienen la entropía depende directamente del número de microestados, ¿no? El número de diferentes configuraciones en que estos microestados se arreglan para formar al agujero negro. Entonces, aparte de eso, decir que es un cuerpo tridimensional, o sea, no es un hoyo, si lo quieres ver como una esfera, pues es una esfera, solamente que la diferencia es que no podemos saber nada, pero en principio, o sea, esto es no por un límite tecnológico o porque no conozcamos las leyes con las que se describen, físicas con las que se describen los agujeros negros, es porque en principio no se puede saber nada de lo que hay dentro del agujero negro, o sea, jamás vamos a poder saber experimentalmente qué hay dentro de un agujero negro. Pero son estrellas que han colapsado por su propia gravedad, entonces es materia que imagínate que ahora sí que se ha compactado de una manera tremenda en la que los neutrones se han superpuesto entre sí, los quarks se han superpuesto entre sí y ha quedado un tipo de materia que quién sabe cómo es, o inclusive quién sabe si ha quedado materia, pero ha quedado algo. Pero sí es una estrella muerta, lo más muerta que se puede, que pudieras definir.
Te pregunto esto porque pues en las películas, inclusive en muchos libros que te pintan un agujero negro, pues parece más bien un embudo, ¿no? Ah, sí, no, pero un agujero negro es un cuerpo. Imagínate, ese embudo es una representación en 2D, por lo cual no tienen más que en el papel, vamos a decir en la dimensión hacia dentro del papel, pues ponerle bueno, más bien, si lo ves como una vista como tridimensional, que es lo que quieren hacer, pues ponerle un embudo. Pero es una representación en 2D, ningún agujero negro es así. Todos los agujeros negros son una estrella muerta que como una estrella de neutrones te va a atraer por todas direcciones. Ok, gracias. Pero rota. Claro, sí. Gracias. Miguel, nuevamente tienes una pregunta o se quedó levantada tu mano. No, quería comentar algo. Venga. Perfecto, Miguel. Yo creo de que los agujeros negros, la primera es que creo que son estrellas que han dejado de emitir luz o de que son los restos de las novas o de las supernovas. Sí, es correcto. ¿Cuál es tu pregunta? No, nada más quería comentar si era correcto la segunda o la primera. Pues las dos, por una parte, o sea, son estrellas que han dejado de emitir luz, sí, ¿no? Y eso que sea, vamos a llamarlo como la muerte de una supernova o lo que pasa después de una supernova, pues también depende del proceso, porque ahí después de la supernova también puede quedar otro tipo de remanentes, como estas estrellas enanas blancas o así. Entonces, depende. O sea, no todas las supernovas tienen que quedar en agujeros negros, pero sí son, como dices, es la historia, ¿verdad? de ese tipo de estrellas. Ah, ok, es que yo pensaba de que a veces pasaban con otros agujeros negros como los irregulares o los supermasivos o los masivos, o es todo el mismo proceso con todos los agujeros negros. Hay diferentes procesos, depende de la masa. Ah, depende de la masa. Sí, de la estrella original, o sea, qué tan grande es, ¿verdad? Entonces hay procesos que se hacen primero, que vamos a decir que la estrella como una cebolla se desintegra en capas, ¿no? Y queda una que se llama enana blanca, o otro que queda una estrella de neutrones, y luego aparte sigue la historia, se comprime más y se hace un agujero negro, pero otras pueden irse a agujeros negros por otras que se llaman enanas blancas y así. Jamás pueden hacer las enanas blancas o las estrellas de neutrones, jamás puede hacer una de una o puede hacer todas al mismo tiempo. O primero la enana blanca y luego la estrella de neutrones, ¿así? Bueno, ahí pediría ayuda con alguno de los astrónomos aquí, porque... Mira, no, lo que queda va a depender de la masa del objeto. Entonces, si el objeto tiene poca masa, va a llegar a una enana blanca. Si tiene más masa, puede llegar a una estrella de neutrones. Y si tiene más masa, puede ser un agujero negro. Ahora, fíjate, te voy a dar un ejemplo muy importante. Cuando tú quieres, por ejemplo, colocar toda una silla dentro de una bolsita de unos 20 centímetros, ¿qué harías? La silla mide 1 metro y no te cabe. Pero ¿qué pasa si la partes en pedacitos chiquitos? Entonces, el material que es más chiquito lo puedes colocar dentro de la bolsita. ¿Sí? Si yo hago la bolsita más chiquita, pues todo ese material lo puedes convertir, si la silla es de madera, en acerrín. Y entonces va a caber en una bolsita más pequeña. Pero observa que ya no tienes la silla, que destruiste la silla para que cupiera en la bolsita. La materia de lo que estaba formada la silla la sigues teniendo, ¿sí? Pero ahora la estás destruyendo en partes más pequeñas. Bueno, igual le sucede a la estrella. Cuando la estrella
empieza a colapsarse, el material camina hacia el interior y va rompiendo, ¿sí?, las estructuras. Y entonces los electrones que estaban separados del núcleo empiezan a comprimirse, ¿sí? Y entonces vas a hacer una enana blanca. Pero cuando tienes más masa, la fuerza de gravedad es muy fuerte y los electrones comprimen todavía más y los núcleos se rompen y entonces te quedan neutrones. Y cuando tienes un hoyo negro o una bola negra, porque en realidad vas a tener una esfera negra, comprimes todavía más en todas direcciones hacia el centro. Rompes los neutrones están hechos de quarks. Entonces, comprimes y se van eliminando cosas. Ahora decimos que es un hoyo negro porque ni los fotones, que son los más rápidos y veloces, van a poder salir de esa esfera negra. Pues pudiera estar formada de puros fotones, ¿sí? No sabemos de qué está formada, pero no puede salir nada de ahí porque la velocidad que requieres para salir es mayor que 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, observa que dependiendo de la masa tuviste diferentes elementos, ¿sí? En uno tienes una enana blanca, en otro una estrella de neutrones y en otro un hoyo negro. ¿Sí me la entendiste bien? Sí, y creo que me salió un poco del contexto y me emociona un poco. No, no te preocupes, está bien, es parte del contexto, porque ahora fíjate bien, tienes el hoyo negro, ya llegaste al hoyo negro. Y ahora, ese hoyo negro, al momento en que toda la materia cae hacia el interior, tiene un problema porque está rotando la estrella. Y entonces todo lo que cae empieza también a girar, ¿sí? Y entonces forma lo que se llama un disco de acreción. O sea, el material va cayendo y va quedando en un disco. Entonces imagínate un reloj de arena en donde de ambos lados, ¿sí?, cae todo hacia un punto, hacia el centro. Y entonces ahí formas, ¿sí?, donde tienes un espacio donde puede atraer el material y donde no. Si está fuera del reloj de arena, el material se queda en su lugar. Si está dentro del reloj de arena, el material se va hacia el disco de acreción y eventualmente el material puede caer hacia el interior. Pero estamos viendo el tiempo y cómo va modificándose ese objeto en el espacio, en el tiempo. Y vas teniendo secuencias diferentes en donde vas viendo cómo se conforman. Ahora, ya se formó el hoyo negro. Y Hopkins dice, bueno, pero hay una radiación, la radiación de Hopkins, en función de la temperatura. O sea, algo logra salir, la temperatura. El cuerpo caliente empieza a perder temperatura, ¿sí?, al estar en contacto con el resto. Y esa radiación que va saliendo, ¿sí?, ¿dónde la podemos localizar? La energía no se pierde, solo se transforma. Entonces, ¿a dónde va a llegar? Ese es el problema. No te está saliendo, vas bien. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Franklin, ¿algo más que puedas tú completar? No, todo estuvo muy bien. Gracias. Armando, ¿tenemos más preguntas en Facebook? Sí, de verdad que es un tema, pues, por demás interesante y también nosotros sabemos que esto es fruto de años de investigación y si me lo permite, tenemos todavía 2 preguntas más. Sí. José Fernando Mandeu dice, desconozco mucho de cosmología, pero me llamó la atención que fue todo un caso observar el primer agujero negro supermasivo errante con respecto a su galaxia. ¿Por qué? ¿Corrobora alguna teoría? No sé cuál es ese agujero negro al que se refiere. Un agujero negro errante que hemos observado. Apenas ver cuál es el agujero negro al que se refiere. A ver si ahorita pasa esa información, ¿no? Vamos a ver si complementan la pregunta.
pasa la segunda pregunta mientras el joven nos pasa a qué se refiere. Vamos a ver si la complementan. Y también aquí Aton Snyder nos dice, la pregunta es, en tu opinión, si consideras, y citando a Maldacena, que un agujero negro sea un enjambre de cuerdas y es por ahí por donde se debe de dar el tratamiento a su entropía. Bueno, eso tiene que ver con esto del ADS-CFT. Bueno, es que hay algo que se llama, o sea, como ya dijimos, los agujeros negros tienen una entropía y tienen una entropía finita. ¿Qué significa esto? Que los agujeros negros de alguna manera tienen que tener, se le conoce, nada más se le llama como los estados microscópicos del agujero negro, o sea, no se sabe qué es. Sin embargo, ¿qué pueden ser? Pues pudieran ser, no sé, quién sabe, átomos en el horizonte de sucesos, cuerdas, o sea, sí tiene que haber una teoría que tiene que estar descrita aquí en el horizonte de sucesos, y esa teoría puede ser una teoría de cuerdas. Y yo supongo que Maldacena, como es un físico de cuerdas, pues, y de hecho esta ADS-CFT comenzó tomando las bases de la teoría de cuerdas. La verdad es que yo no sé nada sobre teoría de cuerdas, entonces no pudiera ni dar una opinión, pero sí es una opción, ¿verdad? Es una opción que la teoría de cuerdas fuera la correcta, ¿verdad? Y que la descripción de los grados microscópicos del agujero negro fueran cuerdas. Sin embargo, hay otras opciones y hay una opción que es una incógnita aún. La verdad es que yo no sé nada sobre teoría de cuerdas, entonces no lo sé. Pero sí, esos son lo que se le conoce como los grados microscópicos de los que tiene que estar formado el horizonte de sucesos del agujero negro. O sea, tiene que haber algo ahí que lo componga, ¿sí? Que lo haga, que haga esos estados microscópicos. Más bien, no se llaman grados microscópicos, sino estados microscópicos, ¿no? Que puedan hacer que haya una entropía. Si no, no habría entropía. ¿Y qué es? Pues quién sabe. Armando, ¿puedo completar la pregunta el joven? No ha llegado la complementación, pero bueno, yo le cedo la palabra, adelante. Pues no, quería yo saber si tenemos más preguntas. A ver. No, me parece que ya no. Entonces, les voy a pedir a todos que abran unos segundos sus micrófonos. Muchísimas gracias, física. Armando, ya estoy aquí, tuve un problema técnico. Entonces, me parece que Miguel Ángel tiene otra pregunta. Doctor Franklin, no sé si... No, con gusto. De hecho, también veo que hay 2 preguntas en el chat. Bueno, no sé si... Pero bueno. Adelante. Miguel, adelante. Ok. ¿Qué es la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas, pues es una teoría para la gravedad. O sea, fíjate, todo esto es de la historia del siglo pasado, así súper resumido en un minuto. En el siglo pasado hay dos teorías importantes, que es la relatividad general, que es la historia de la gravedad, pero a unos tamaños muy, muy grandes, y la mecánica cuántica, que son de los tamaños chiquitos. Entonces resulta que son 2 teorías que no nos gusta o no les gusta a los físicos teóricos que estén separadas, ¿verdad? Entonces, una de las 2 o tiene que entrar dentro de la otra. O la mecánica cuántica, que es de lo muy chiquito, entra dentro de la relatividad general, o la relatividad general entra dentro de la mecánica cuántica. Entonces, una opción es hacer una teoría cuántica de la gravedad. Sí, entonces una teoría cuántica de la gravedad que combina las dos historias grandes del siglo pasado, del siglo XX. Estas historias son tan importantes que personajes como Einstein y otros personajes muy importantes del siglo pasado fueron las que los inventaron. Entonces, la teoría de cuerdas es una teoría de la gravedad con mecánica cuántica, ¿sí?
es una teoría, es una alternativa, hay otras para poder, acuérdate que el objetivo de esto es combinar las dos teorías más importantes en los últimos 500 años, con diferentes alternativas o diferentes teorías. La teoría de cuerdas es una de ellas. La teoría de cuerdas, por el momento, es una teoría totalmente matemática. Eso significa que son puras matemáticas en el papel. Son matemáticas en el papel. Hay muchos físicos, cada vez menos, que intentan avanzar en la teoría de cuerdas y otros que intentan pensar en experimentos que puedan demostrar la teoría de cuerdas en experimentos, pero pues hasta el momento ahí se ha quedado. Entonces, la teoría de cuerdas es una teoría que combina la gravedad con la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica es de lo más pequeñito que hay, ¿va? Eso es la teoría de cuerdas. ¿Entendiste todo, Miguel? Sí, ya quedó claro. La maestra estaba diciendo que era la teoría de cuerdas. Estaba pensando de qué era de esas cuerdas que están mostrando en la imagen, las de color rosita y las amarillas. No, es tratar de unir lo más grande, cómo explicamos lo más grande, y las mismas ecuaciones a lo más pequeño, y que juntos funcionen. Todo un reto. ¿Alguna otra pregunta en el Facebook, Laura, Armando? No, me parece que ya no hay preguntas en Facebook, ahorita las que yo tengo, y en el chat, doctor, yo no tengo ahorita acceso al chat, como me sacó la computadora, bueno, perdón, el internet, ya no tengo acceso al chat. La única que había levantado la mano era yo para avisarte que estábamos terminando, y entonces les pido a todos abran sus micrófonos para darle las gracias a tan excelente conferencia y darle al doctor un aplauso. Gracias. Felicidades por su práctica y gracias por la conferencia. Fue mucho. Hombre, si pueden, voy a mostrar el reconocimiento, entonces si puede cerrar tantito su presentación, doctor, para que la física Laura nos haga favor de entregárselo. Ya dejé de compartir. Listo. Gracias. Muchas gracias. Doctor, estamos celebrando el 50 aniversario de Educación Continua de la UNAM. Entonces tenemos esta serie de conferencias y las conferencias se enlazan a través de Facebook con varias instituciones que están participando. Tenemos entonces a la Sociedad Astronómica de la NUI, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, al Bachillerato Alfonso Reyes, a la Sociedad Astronómica de México, a la Escuela Normal Rural de Tamazulapa, a los jóvenes de San Agustín Etla, a la Universidad, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, a la Casa de Cultura de Ozumba, a el grupo de la Sociedad Astronómica de Zacatecas, entre otros, los cuales se juntan con nosotros y a través de su Facebook van ampliando el número de personas a las que podemos llegar. A todos ellos les doy las gracias por unirse en esta conferencia y pasamos a el agradecimiento al doctor Franklin. Laura. Creo que no puede compartir Laura. No sé si ya se fue o no. Ah, sí, ahí está. El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM al doctor Franklin Parras por su excelente presentación en este sistema de webinar de la Guerra de los Sabios por preservar la mecánica cuántica. México, 11 de agosto de 2021, firma el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Y queda la pleca con todas las instituciones que están participando, a las cuales les doy las gracias. Me faltaba de nombrar el grupo Predice, que acuérdense que tenemos los talleres para que los niños se diviertan todos los viernes
a las 7 de la noche. Los esperamos mañana en la conferencia que vamos a tener y recuerden, la semana que entra seguimos celebrando 50 años de educación continua de la UNAM. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Mil gracias, doctor Franklin, por su excelente conferencia. Laura, te cedo el micrófono. Pues nada, muchísimas gracias por todo su apoyo. El día de hoy estuvo aquí haciendo de las suyas la tecnología, pero ya estamos aquí nuevamente y agradeciéndole, doctor, por su excelente conferencia y a todos los presentes, muchísimas gracias. Y un aplauso para el doctor, por favor. No, hombre, gracias. Gracias. Un gusto. Felicidades. Gracias a ti. Igual a usted. Pues muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles con más conferencias. Ya sabemos que todos los miércoles estamos aquí presentes. Muchísimas gracias y bonita noche a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Muy buenas noches. Buenas noches a Por todos. favor. Buenas noches. Cuídense. Así es, sigamos cuidándonos. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches. Franklin Uriel, por la presentación. Ha sido muy ilustrativa. Gracias a ustedes, más bien, en verdad. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. y muchas estaremos gracias. viendo. Armando, muchísimas gracias por No, de qué. el apoyo. No de qué, y también esperemos que no sea la única conferencia que nos dé el doctor. Digo, de verdad que fue un tema por demás interesante. Gracias, Armando. Así es, ya el chiste es hacer el primer contacto, ya después nos arrancamos. Bueno, Que tengan muy bonito noche todos y Leti, igualmente, muchísimas estamos gracias en contacto. también por tu apoyo. Aquí estamos. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Descansen todos. Felicidades, doctor. Gracias, muchas gracias. Ricardo, buenas noches, un gusto. Gracias, igualmente, buenas noches. Ahí quedamos en comunicación también, Ricardo, para la plática. Claro que sí, claro Muy que sí. bonita noche, Celso, Gracias. Arturo, Dulce María, Antonio. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Ernesto, Adiós, bonita buenas noche. noches, saludos a Que Mónica. descansen y cuídense mucho, por favor, y un gusto que estés con nosotros nuevamente, Miguel Ángel.